Hoy quiero hablar de la fuerza de voluntad y de lo primero de lo que quiero hablar es el significado que encontré en Wikipedia y en Google. El significado de Wikipedia dice: la voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Y ahora el significado de Google: capacidad de una persona para superar obstáculos o dificultades o para cumplir con sus obligaciones. Aparte de estos dos significados, quiero leer algo que vi en un video muy interesante de estas personas de Curiosamente, que tienen videos muy interesantes, y habló sobre las opiniones de Sócrates, Aristóteles y Platón. Por ejemplo, Sócrates creía que era imposible tener una voluntad débil. Si hacías algo que no querías era por las siguientes razones. Primero, eres ignorante y no sabes lo que es bueno o no. Segundo, crees que lo que estás haciendo es lo correcto. O sea, Sócrates creía que todos tenemos fuerza de voluntad, solo que lo aplicamos de diferentes maneras. Por ejemplo, que si hacemos algo que de alguna forma no queremos hacer es porque no sabemos lo que está bien y lo que está mal, o que si lo hacemos es que en realidad sí queríamos hacerlo y aplicamos esa fuerza de voluntad. Platón, por ejemplo, decía que tú puedes formar buenos hábitos y malos hábitos, y esto lo explicaba con una analogía muy interesante, que era la analogía de un jinete y dos caballos. El primer caballo era un caballo que era muy rebelde y que siempre prefería los placeres inmediatos. El jinete no podía dejarlo ver ningún estímulo que le hiciera pensar en un placer inmediato, porque si no ese caballo correría hacia ese lugar. En cambio, el otro caballo era un caballo al que el jinete había educado, y este caballo que había sido educado disfrutaba de caminar lentamente por la carretera y no se desbordaba por los placeres inmediatos. Con esa reflexión quería decir que cuando nos formamos buenos hábitos nos volvemos como el caballo que disfruta de caminar por la carretera. Por su parte, Aristóteles pensaba que nosotros hacemos las cosas porque en ese momento no nos guía la razón, sino que simplemente lo hacemos porque nos da placer en el momento, pero que no nos guía la razón. Como acabo de comentar en los dos primeros significados que leí, y en la opinión de Platón y Aristóteles, lo que hacemos es que nuestra voluntad nos detiene a hacer cosas que sabemos que en realidad están mal, para nosotros o para otras personas. Pero precisamente, como se llama esto, la fuerza de voluntad, es como un músculo que ejerce fuerza, o es como una batería, como también a veces se suele comparar. Un músculo no es infinitamente fuerte, tiene cierto límite de peso que puede mover, en algún momento va a fallar. Eso sí, entre más lo entrenemos, más fuerte se va a volver, pero igual va a seguir teniendo un límite. Y una batería precisamente se descarga y tiene que volverse a cargar para volver a funcionar. Por esto es que la fuerza de voluntad es algo que no es confiable. Estaré hablando más adelante en este video sobre una forma de hacer lo que queremos hacer sin ejercer mucha fuerza de voluntad. Pero ahora quiero hablar un poco de algunos experimentos que estuve encontrando en internet que me parecieron muy interesantes. El primer experimento era que ponían a unos niños frente a un chocolate y les decían que si se lo comían no iban a recibir más chocolates, pero que si esperaban unos minutos sin comerse el chocolate iban a recibir más. Los niños que se comieron el chocolate en un futuro se volvieron menos exitosos que los que no lo hicieron. Esto podría decirnos que debemos entrenar mucho nuestra fuerza de voluntad y usarla. Pero también hay otro estudio muy interesante en el que ponían dos grupos de personas. El primero tenía un tazón con rábanos y otro con chocolates al frente. Entonces lo que hicieron es que al primer grupo les hicieron comer solamente rábanos y tenían que resistir la tentación de comer chocolates. Y el segundo grupo fue todo lo contrario. Les dijeron que podían comer chocolates pero que no comieran rábanos. A los dos grupos al final se les puso a hacer una prueba de matemáticas que era imposible de resolver, pero lo que querían los investigadores no era saber si alguna de las personas de estos dos grupos podían resolver el problema, sino cuánto resistían realizando el problema. Se vio que las personas que tuvieron que usar su fuerza de voluntad para comerse los rábanos y no los chocolates estuvieron intentando menos de la mitad del tiempo resolver el problema que el segundo grupo, que no había tenido que usar su fuerza de voluntad y que lo intentó por más del doble del tiempo que el primer grupo. Esto lo que dice es precisamente lo que decía anteriormente, de que la fuerza de voluntad es como un músculo o como una batería y que no es ilimitada, sino que tiene cierto límite. Estos experimentos fueron muy interesantes, les recomiendo investigar un poco más. Espero no haber dicho mal los detalles, pero si mal no recuerdo es de esta manera. Hay otra cosa muy interesante, que es que también hay personas que dicen que la fuerza de voluntad se acaba mediante pasa el día. Igual que como el concepto de batería, que recargamos nuestra fuerza de voluntad al dormir y que durante el día se va descargando la fuerza de voluntad. Esto puede ser cierto, aunque en mi caso es un poco diferente.
Tal vez durante todo el día tengo la misma fuerza de voluntad, pero a veces también en la mañana tengo un poco menos de fuerza de voluntad que durante el resto del día o durante la noche. También esto es un poco sobre los cronotipos y todo esto, que depende de la persona, de si es un poco diurna, un poco nocturna, si cualquiera de las dos les da igual, aunque el concepto que sí he podido demostrar conmigo mismo es que durante más decisiones de fuerza de voluntad tengo que tomar, por ejemplo, durante el día, más se va agotando, como los conceptos que estuve comentando anteriormente. Ahora quiero comentar otra cosa que también estuve viendo, que hablaba sobre el lugar en el que ocurre la fuerza de voluntad en nuestro cerebro. Según lo que estuve viendo, hablaba de que la fuerza de voluntad en nuestro cerebro ocurre en la corteza prefrontal, que es una zona que, si no estoy mal, se desarrolló hace poco tiempo, evolutivamente hablando. Y también estaba hablando de que todo el resto de tentaciones también vienen, por lo general, del resto de nuestro cerebro, que evolucionó muchísimo antes. Por ejemplo, nuestro cerebro hace que nos gusten los productos altos en grasa. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si estamos en un entorno en el que tenemos que sobrevivir, la grasa nos ayuda a sobrevivir más tiempo. O por ejemplo, también las cosas muy dulces también nos ayudan a sobrevivir, a tener un poco más de energía en el momento, que podríamos usarlas si estuviéramos en un entorno salvaje. Y esto es probablemente lo que también nos juega en contra hoy en día, porque por ejemplo también cuando queremos hacer ejercicio, nuestro cerebro no quiere, porque es hacer un gasto de energía innecesario para nuestro cerebro. Entonces esto también explica un poco por qué siempre tendemos a ceder hacia esas cosas que no queremos hacer en lugar de hacer lo que sí queremos hacer. Ahora ya quiero hablar un poco más también sobre algunas técnicas para mejorar nuestra fuerza de voluntad, o algunas técnicas en las que ni siquiera necesitamos nuestra fuerza de voluntad. La primera me pareció muy interesante porque decía que la mayoría de personas tenemos un soldado detrás de nosotros. O sea, por ejemplo, cuando queremos hacer algo, tenemos a un soldado que nos está gritando lo que tenemos que hacer, pero probablemente, como ya lo hayamos evidenciado, nos funciona por un tiempo, pero después ya deja de funcionar. Entonces lo que esta persona comentaba, y que yo todavía no lo he probado porque también este video y esta investigación me están ayudando un poco a también mejorar mi fuerza de voluntad y también como a no necesitarla, como lo voy a comentar más adelante, lo que decía es que en lugar de tener a un soldado detrás de nosotros diciendo qué tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es tener a un yo del futuro, que por ejemplo nos muestre cómo es nuestra vida si hacemos los hábitos que necesitamos hacer, que nos explique con paciencia qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo debemos hacer, y esto nos puede motivar un poco más. Como ya lo comenté, todavía no lo he probado, lo voy a probar para ver si me funciona a mí, y si no, también la siguiente técnica es muy interesante. La siguiente técnica es la regla de Ulises. La regla de Ulises lo que dice es que tenemos que crear un sistema a prueba de nosotros mismos. Y a lo que se refiere esto es que nuestro yo del pasado va a saber que ante ciertas tentaciones nuestro yo del futuro va a decaer. Si sabemos que en algún momento vamos a querer hacer algo, pero no vamos a tener la fuerza de voluntad suficiente para hacerla, y vamos a desviarnos a hacer otra cosa, por ejemplo, desviarnos a ver las redes sociales o un video de YouTube o cualquier otra cosa que en general no es lo que queremos hacer, podemos crear un sistema a prueba de nosotros mismos. Por ejemplo, estás desarrollando un documental que estás realizando y que necesitas editarlo, necesitas investigar cómo hacer ciertos efectos, necesitas hacer cualquier otra cosa, pero te vas a distraer con otras cosas que no debes hacer. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, dependiendo mucho del caso de cada uno, podemos crear un sistema que sabemos que nosotros mismos no podemos hackear. Por ejemplo, necesitamos concentrarnos en nuestro computador a hacer ciertas cosas. Si nuestro problema es, por ejemplo, entrar a redes sociales y ver muchas cosas, muchos videos, lo que podemos hacer es dejar el celular en otro lugar que nos quede muy lejos para conseguirlo y quedarnos en nuestro computador haciendo lo que debemos hacer. Por ejemplo, si necesitamos el celular, pero no queremos estarnos distrayendo con esas otras distracciones, lo que podemos hacer es poner ciertos bloqueos de tiempo a esas aplicaciones que sabemos que no podemos usar en el momento. Por ejemplo, hay ciertas aplicaciones que escuché unos ejemplos bastante interesantes que decía que algunas aplicaciones permiten poner códigos para que después de cierto tiempo, por ejemplo, después de 10 minutos de estar en una red social en específico, bloquéame la aplicación y pídeme un código de verificación. Creo que tal vez esto lo ponen por control parental, o sea, que los padres no dejen a los hijos pasar más de cierto tiempo en esas aplicaciones, pero lo que podemos hacer es poner ese código con los ojos cerrados.
Entonces ese sistema es definitivamente a prueba de nosotros mismos porque no podemos entrar a esas redes sociales ya que necesitamos ese código. Vamos a poder usar esa red social hasta el siguiente día, que vamos a poder usar por ejemplo 10 minutos más. Esto puede ser para algún caso en el que por ejemplo nos distraigamos muchísimo con lo que tenemos que hacer, pero a fin de cuentas es crear un sistema a prueba de nosotros mismos. Hay muchísimos ejemplos más, pero te invito a pensar qué es lo que tienes que dejar, qué es en lo que te tienes que concentrar y cómo priorizar tu fuerza de voluntad. Todo esto se entiende mucho mejor con una historia que es precisamente de donde salió el nombre de la regla de Ulises. Es la historia de la Odisea, que precisamente en el anterior video de los hobbies estuve armando esta pequeña biblioteca para poner este libro y otros que los tengo en mi fila de pendientes para leer. De verdad, ya lo tengo ahí, lo pedí prestado para poderlo leer, pero estoy leyendo otro libro, entonces apenas termine este voy a leer ese. Pero según estuve escuchando, en este libro de la Odisea, Ulises tenía que volver de la guerra de Troya a su país natal. Durante el viaje él iba a pasar por un lugar donde había muchas sirenas que cantaban y le hacían alucinar a la persona para que chocara contra los arrecifes y poderse comer a los marineros vivos. Ulises pensó muy bien esto y lo que hizo fue mandar a toda su tripulación a ponerse cera en los oídos para que no escucharan los cantos, pero como él quería oír esos cantos, lo que hizo es decirle a su tripulación que aparte de ponerse ceras en los oídos para no poderlo escuchar, que lo amarraran al mástil con 10 cuerdas para que no se pudiera mover. Después de esto les dijo que por más que los mandara a soltarlo, no lo hicieran porque él estaba bajo los efectos de esa alucinación. Cuando pasaron por ese lugar, Ulises intentó zafarse de esas cuerdas porque vio a su mujer y a su hijo en la orilla del mar, que fue lo que las sirenas hicieron que alucinara, pero como había creado un sistema a prueba de él mismo, no lo pudo hacer y llegó sano y salvo a donde verdaderamente sí estaba su esposa y su hijo. Esta historia nos deja ver un poco también de cómo podemos pensarlo antes de que ocurra lo que sabemos que podría ocurrir y crear este sistema a prueba de nosotros mismos. Hay otra técnica muy interesante de la que no quiero ahondar en este video porque probablemente ya está un poco largo, que es sobre el ayuno de dopamina. Probablemente haré un video más específico sobre este tema porque me parece muy interesante, pero resumidamente el ayuno de dopamina es que hacemos un ayuno de todo tipo de dopamina. De dopamina, por ejemplo, de comer azúcar, de dopamina, por ejemplo, de ver redes sociales, ver videos de YouTube, ver todo esto. El ayuno de dopamina en general es dejar todo lo que nos da dopamina sin ningún esfuerzo previo. Hacer ejercicio, por ejemplo, nos da dopamina, pero tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande previamente. Y esto es precisamente lo que es el ayuno de dopamina, que probablemente lo estaré explicando mejor en otro video. Y ya para acabar este video quiero hablar qué es lo que me funciona a mí de la fuerza de voluntad. A mí me funcionan 3 cosas en específico. La primera es la regla de los 5 segundos. Cuando estoy haciendo algo que sé que no debo hacer o que necesito hacer otra cosa en lugar de eso en ese momento, lo que hago es decir: voy a dejar de hacer esta actividad y ponerme a hacer la otra actividad en 5, 4, 3, 2, 1. Y por lo general esta técnica me suele funcionar bastante bien. Al inicio puede no funcionar mucho, pero a medida de que la vamos usando más eficiente se va volviendo. La segunda es precisamente esta de crear sistemas a prueba de mí mismo con esta regla de Ulises, que es una técnica que también me funciona bastante bien. Y la última es algo que en general no me gusta mucho usar porque es igual que como se entrena, no sé, por ejemplo, a un perro, a un animal, que es una técnica que en realidad no es muy buena, pero puede llegar a funcionar, que es como esta de castigo y recompensa. Y es, por ejemplo, esta del caucho, de la banda elástica, que te pones un caucho acá y cada vez que estás a punto de hacer algo que sabes que no debes hacer, coges el caucho y te lo lanzas. Entonces esto te detiene en el momento instantáneo en el que te vas a poner a hacer algo que sabes que no debes hacer y te pones a pensar que no debes hacerlo. Como ya comenté, esta no me gusta mucho porque es precisamente esta técnica que probablemente se usa mucho, pero en general no es muy buena, que es esta de castigo y recompensa. Esto era lo que quería compartir en este video, compartirles un poco sobre la fuerza de voluntad, qué es, cómo usarla, cómo no usarla, qué es lo que se ha visto en experimentos, y también comentarles un poco cómo yo utilizo algunas técnicas. En general este video también lo estuve haciendo porque este es un tema que también estoy como aprendiendo y desarrollando como para tener cada vez más disciplina y todo esto, aunque la fuerza de voluntad es un poco diferente a la disciplina, y también tal vez estaré hablándolo en un próximo video. Muchas gracias.